La neumonía es el asesino del invierno, le han llamado. Es pues la complicación de los problemas respiratorios que se producen inicialmente con un cuadro muy leve y que puede terminar en una neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una inflamación, infección de una parte, de una porción del pulmón. O sea, ya toca el pulmón a causa de una bacteria generalmente y que pues produce síntomas que realmente tienen que alarmar o alarman y que debemos conocerlos, los llamados síntomas de alarma. Básicamente cuando hay empieza con un cuadro viral, una gripe común y corriente, con tos, con resfrío, van pasando los días, hay fiebre, esa fiebre pues se va haciendo más intensa, dura más de 3 días, ya 4, 5 días, una semana con fiebre y empieza ya a ver pues la secreción. Cuando es una gripe, la flema que se bota del expectora es clara, cristalina. Aquí ya se pone amarilla, verdosa, empieza a ver ya como quien dice dificultad para respirar, agitación, empieza a haber dolor en el pecho, en el tórax, dependiendo del sitio donde está la neumonía, donde está la infección, qué parte del pulmón, qué lóbulo del pulmón se tomó, y pues eso pues alarma, ¿no? Y entonces estos síntomas tenemos que conocerlos. Doctor, la neumonía es una, y la bronconeumonía, ¿qué es? Es lo mismo. Es la misma. Es bronconeumonía. Ya. ¿Por qué? ¿Es el nombre completo? Sí, es el nombre completo. Algunas veces le llamaba la pulmonía. Ajá. Es, en algunos casos, cuando no hay el cuidado, no hay la medicación, ¿es mortal? Claro, doctor, cuando hay una neumonía eso es hospitalización inmediata, generalmente. Muy pocas veces, o a veces, cuando es muy leve inicial se podría manejar en casa, pero medicada por el facultativo, con un profesional de la salud y haciendo controles permanentes. Pero normalmente tenemos una neumonía, mejor es hospitalizar porque puede haber complicaciones. El frío excesivo, la lluvia adjunta al frío excesivo y luego ingresar a un lugar caliente puede provocar algún síntoma o puede provocar como efecto derivarse en una neumonía si no se cuida bien. Los cambios de temperatura, los cambios atmosféricos, el aumento de la humedad en el invierno, el aumento del calor, esos cambios hacen que pues una persona que tiene un proceso viral común y corriente, un resfriado común, se complica con una neumonía, porque aquí puede penetrar una bacteria que esté en el ambiente y producir pues la enfermedad que llamamos neumonía o bronconeumonía, y que es pues la parte, la enfermedad que puede producir la muerte en los problemas respiratorios. En los niños es bastante grave. Se dice que es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. De todas las patologías que hay, es la primera causa de muerte. Para evitarla a ella, ¿qué hacen los médicos? ¿Qué tipo de cuidados y medicación lo suelen hacer los médicos para tratar de que una gripe mal curada o que sea resistente se complique y tenga esta derivación que puede ser mortal? Sí, mira, aquí en primer lugar tenemos que conocer que hay población de riesgo, como son los niños menores de 5 años, los ancianos, las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque en estas edades, tanto las iniciales como las ya elevadas de los años, las defensas bajan, ya no son las mismas defensas. Entonces cuando tenemos una gripe, que no nos cuidamos bien, que estamos a la intemperie, que hay cambios de clima, que hay fumadores, que hay ambientes contaminados, esto se puede complicar en una neumonía. Las personas que tienen enfermedades de fondo, como diabéticos, como personas que tienen, por ejemplo, EPOC, esa enfermedad del fumador, del fumador de tabaco, los niños asmáticos tienen mucho más riesgo que las personas normales. Entonces, pues aquí lo principal son los cuidados. Cuando tenemos una gripe, un proceso gripal, hay que cuidarse. Por más que creamos que la gripe es una enfermedad, un virus pasajero, pues hay que cuidarse porque pueden venir estas complicaciones. Si vivimos en un ambiente contaminado, si no nos cuidamos, comunicamos de los cambios de temperatura, si tenemos fumadores en la casa, sobre todo cuando hay niños, hay adultos que fuman, y está ese ambiente pues contaminado, si no hay una buena alimentación, si no hay una buena hidratación, pues ese virus inicialmente gripal puede convertirse en una bronconeumonía, en una neumonía, y en muchos casos puede producir la muerte cuando se llega tarde al hospital o al centro de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una parte de la neumonía que la neumonía es una infección de una parte del pulmón, nos hace como un absceso, se llena de pus esa parte. A veces ese absceso se rompe, se revienta y va a la pleura. La pleura es una membrana que cubre el pulmón y eso se queda allí una cantidad de pus que ya
produce otros síntomas, de acuerdo a donde está ubicado, generalmente va a la parte más declive, ¿no? Si es en el lado derecho, pues parecerá, muchas veces se confunde hasta con una lesión del hígado, porque es en la parte de abajo, hay dolor del abdomen. Si es al lado izquierdo también, pues hay dolor en la parte baja izquierda, y eso es más complicado porque aquí hay que hacer una intervención que se llama una toracocentesis, es decir, meter un tubo hasta la pleura para que esa pus drene a un frasco, a un sello que se llama en términos médicos, a un aparato donde pues se elimina toda esa pus que está allí, porque si no hacemos eso, ese pulmón empieza a colapsar y puede producir la muerte con un paro respiratorio. Un enfermo de neumonía debe ser hospitalizado y aislado, además de la medicación inmediata que tiene que haber. Generalmente sí, o sea, aislado 100% no, como si fuera una tuberculosis tal vez, una neumonía por tuberculosis, aislado, pero un paciente con neumonía pues tiene que tener muchos cuidados en una sala especial, hospitalizado generalmente, y también pues con mucho cuidado de otros pacientes. Hay la llamada neumonía adquirida en los hospitales, esa es otra enfermedad. O sea, la neumonía de la que estamos hablando es la neumonía adquirida en la comunidad, es decir, las bacterias que están en nuestro entorno. Pero también unas neumonías llamadas adquiridas o hospitalarias, que se adquieren en el hospital, que son pacientes que ingresan sin ningún cuadro respiratorio, pero que al estar en un ambiente donde hay muchas bacterias, pueden pescar una neumonía, y esa neumonía hospitalaria es más grave, porque generalmente esa bacteria es mucho más fuerte y mucho más resistente. Entonces aquí pues es más complicado, y ocurre en los ancianos y en los niños básicamente, y en las personas que tienen enfermedades de fondo, que por esas circunstancias tienen sus defensas bajas. Entonces, también hay una neumonía que se adquiere en el hospital cuando entra un paciente por alguna causa y ahí la puede adquirir. Y esta pues y como decía, es mucho más complicada. Entonces aquí lo que tenemos que conocer es los síntomas de alarma cuando tenemos nuestro proceso gripal, que ya la fiebre dura muchos días, que empieza a haber agitación, dificultad para respirar, que hay dolor en el pecho, dolor en el tórax, dolor como una punta acostada, como que se nos punzaran. Entonces y la fiebre que dura muchos días, entonces hay que pensar que se está complicando esa gripe y que ya no la podemos manejar en casa y que debemos ir inmediatamente a un centro de salud, a un hospital. 8 de la mañana, 12 minutos, doctor. ¿Alguna otra cosa más sí, en cuanto tiene que ver a esto? Solo, doctor, en cuanto a salud, yo creo que eso es lo más importante. Solo indicar que pues estamos haciendo un recorrido para visitar los espacios deportivos que hay en Esmeraldas, doctor, y nos hemos encontrado que hay que trabajar mucho, muy duro. El día de ayer estuvimos en el barrio San Luis Alto, de la parada 10 al fondo, hay una cancha que, estaba en terribles condiciones, y pues hemos prestado nuestro contingente limpiándola, y esa es una de nuestras propuestas, doctora. Disculpe que meta un poquito, no he dejado este espacio de salud, pero no podía dejar de tocar el tema deportivo, y sobre todo ahora que estoy como candidato a la concejalía por la Alianza Progresista Casillero 1, entonces veo que hay muchos sectores que podemos rehabilitar y podemos trabajar muy fuerte, y luego pues ya vendrá la parte de hacer la escuelita de fútbol para que nuestros jóvenes y nuestros niños pues tengan una alternativa sana de vida. Entonces estamos trabajando en eso, hemos visitado también Santa Marta, 5 de junio, es decir, hay muchos sectores donde se puede hacer mucho trabajo, recuperar esos espacios deportivos y pues ponerlos al servicio de la comunidad.